Bueno, una de las cosas que han dado vueltas por internet, esto me lo comentó mi esposa, tiene que ver con que seguramente ustedes no lo han escuchado, pero bueno, se los comento por si llega a ustedes. Un comentario acerca de la creación de la mujer, ¿sí? De la formación, la construcción, edificación de la mujer. Todos conocemos las escrituras, ustedes conocen Génesis capítulo 2, versículos 21, 22, 23, donde se dice que Adán fue puesto en un sueño. En realidad hemos explicado esto en una ocasión, que fue puesto en éxtasis, ¿sí? Y estando en esa situación, Elohim toma una costilla de él y a partir de, cierra la carne en su lugar y a partir de esa costilla forma a la mujer y luego se la trae a Adán. Adán eh, la ve y dice, bueno, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Dice eso porque él no cayó en un sueño profundo, como se establece en algunas de las escrituras, en una traducción, sino que él fue puesto en éxtasis. ¿Sí? El éxtasis es una situación donde la persona está adormilada, no tiene sensación física, pero sí eh, tiene una cierta conciencia, un cierto registro de lo que ocurre alrededor de él. Es como si uno estuviera con el cuerpo anestesiado, pero tiene una determinada conciencia de lo que está pasando alrededor. Esto tuve ocasión de hablarlo en la congregación de Benavides, si mal no recuerdo. Adán es puesto en éxtasis y es por eso que Adán ve lo que ocurre. Cuando le abre Yahweh el costado, toma la costilla y luego cierra en su lugar. A lo cual Adán no tenía por qué tener temor. Recuerden que Adán todavía no había caído en pecado, el miedo no había ingresado en él no tenía por qué tener ningún miedo de lo que el que lo creó hiciera sobre su cuerpo. Y Adán ve cuando Yahweh forma a la mujer, por eso que él sabe que es hueso de sus huesos, carne de su carne. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos tiempos? Ha aparecido uno o dos videos de unos rabinos, ¿sí? Miembros obviamente del judaísmo rabínico, con todo lo que usan mis paisanos, ¿sí? Con barba, con un sombrero, ¿verdad? Y hablando seguramente en hebreo con una traducción abajo, o quizás hablando en un castellano, diciendo que Dios no sacó una costilla de Adán, sino que a la mujer la tomó del costado. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es lo importante de esto? Que la Biblia Reina Valera, así como la Nácar Colunga, así como la Torre Samad, así como la Biblia de Jerusalén, y como todas las versiones que usa el cristianismo en castellano, dice que tomó una costilla. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora salgo a hacer un video donde digo, no, no, no tomó una costilla, eso está mal, tomó a la mujer del costado de Adán, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sembrando una duda con respecto a la Biblia que millones tienen en sus manos. Yo empiezo a sembrar dudas y finalmente esas dudas se transforman en algo malo. Es como una célula cancerosa que no se quita. Ustedes saben que si uno tiene una pequeña infección en un dedo y no se cura, la infección pasa primero a la mano, luego llega hasta el codo y finalmente te mata con una septicemia. Si yo siembro dudas, pensamientos que no corresponden, esos pensamientos, esas dudas, finalmente terminan infectando todo. Quienes nos dedicamos a la huerta, por ejemplo, sabemos bien que una infección que aparece en una planta puede matar todas las plantas y lo sufrí este año con los tomates. Una pequeña infección, una pequeña mentira, una pequeña duda, una pequeña observación con maldad, termina contaminando todo. Entonces, si yo siembro la duda con respecto a ese aspecto de la Biblia sin explicarlo, lo que estoy haciendo es que la gente que tiene una Biblia en su mano diga, no, pues esto no sirve. Y es por eso que me invaden y realmente hace más de 20 años que me hacen la misma pregunta. ¿Cuál versión de la Biblia puedo usar? Y yo le digo, ¿qué Biblia tiene? Y no, la Reina Valera, pero no sirve porque tiene 30.000 errores.
¿De dónde sacó usted que tiene 30.000 errores? No, no, vi un video en internet. ¿Y quién le dijo a usted que ese video de internet es correcto? Que aparezca un disfrazado en internet diciendo algo no significa que sea cierto. Pero claro, es como lo que nos contaban recién los hermanos con respecto a esta situación de los eclipses, ¿verdad? Lo que decía el hermano recién, que aparecen, gente dice, ¿por qué no se predica esto en mi iglesia? Y seguramente porque en su iglesia se debe estar predicando la verdad, no se debe estar predicando la mentira. Alguien que empieza a predicar en las iglesias que va a pasar no sé, un cometa por el cuerno de Tauro y que eso va a provocar que el equipo de las Chivas se vaya a la B, y bueno, eso no lo quiero predicar. ¿Sí? Ahora, por supuesto que hay cuestiones que deben ser traducidas de otra forma en las Biblias al castellano, pero eso ocurre con todo. Mire, si yo le dijera lo que son las Biblias en alemán, no es que hable alemán, pero sí conozco el tema. Las Biblias en alemán, por ejemplo, tienen palabras inventadas. Y ustedes dirán, ¿cómo palabras inventadas? Sí, el alemán es un idioma que tiene una característica muy interesante, y es que cuando al idioma alemán hay una palabra que no la tienen, quieren expresar una idea, por ejemplo, bueno, el alemán es un idioma que puede inventar palabras. Se pueden crear palabras tratando de expresar una determinada idea. Bueno, y eso pasa. Entonces, imagínense las diferencias que puede tener una Biblia en alemán. O sea, que hay que hacer correcciones, sí, por supuesto, pero eso no significa que la Biblia esté mal. Que dudes de esa Biblia, ¿sí? Y que eso te conduzca a ver otras posibilidades. Por ejemplo, un poquito de lo que le iba a decir recién. Desde hace más de 20 años, una pregunta que me hacen muchas veces es, ¿qué Biblia podemos usar? Y de hecho circula en Internet alguna, eh, voy a ser bíblico en esta palabra. Hay una Skibalom, una basura, que circula en Internet que se llama la Biblia Kadosh israelita, ¿sí? O mesiánica Kadosh israelita. Bueno, en términos de Pablo, eso es esquivalon, eso es basura. ¿De dónde surge el decir del costado? ¿Sí? Y les voy a mostrar cómo realmente hay que hacer un estudio serio del idioma, ¿sí? No hacer un videito en internet con dos payasadas y que después la gente lo repita como loritos. Si alguien quiere estudiar la Biblia, la tiene que estudiar en serio. Si alguien quiere ser moré, si quiere ser maestro, tiene que estudiar en serio las cosas. Por eso es que esto no es para cualquiera, ¿verdad? Es una tarea de horas, de días, de vida y de décadas. Por eso cualquiera, como dice Pablo, porque esto en definitiva no estoy inventando nada, Pablo dice, no se hagan maestros muchos de vosotros. Eh, Leer un versículo requiere días, requiere vidas, ¿sí? Vamos a ver algo. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Entonces Yahweh Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Bueno, esto en la Septuaginta en griego está escrito acá, ¿sí? Versículos 21, 22 y 23. Bueno, esto normalmente lo hago, hoy le pido que me disculpen, les voy a hablar un poquito en otro idioma y les voy a mostrar cómo son estas cosas. Acá en griego, ¿sí? Acá en griego dice, Kayepevalen Joseos, significa y puso Dios, éctasin, o sea, un éxtasis, epitom Adam, sobre Adam, Kai hypnosem, esto significa y lo durmió, o sea, es como que lo puso en esa situación de éxtasis. Kai elaben mian pleuronautu, esto significa y tomó una costilla, acá yo lo tengo escrito, y tomó una costilla de él. Kai anepleros en sarca ante autes, y llenó con carne ese lugar. Bueno, esto es la versión Septuaginta, que es la versión hecha
en griego. Aquí claramente dice ton pleurón. ¿Qué es este pleurón? Bueno, si alguien conoce la palabra pleura, o ha sentido nombrar la palabra pleura es una especie de membrana que recubre los pulmones. ¿Sí? Hoy, si uno se fija en un diccionario o lo googlea, va a ver que la pleura es una membrana que cubre los pulmones. Pero esto es algo moderno. Originariamente, para los griegos, pleura era lo que cubría los pulmones, pero no esa membrana, sino esa especie de armadura que tenían los pulmones, que son las costillas precisamente. Entonces, a las costillas ellos les decían pleura. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo probar yo a esto? Bueno, no pueden confiar en mi palabra, pero no es lo más importante. Lo importante acá es la gente que ha estudiado los idiomas, ¿sí? Tanto el idioma griego como el idioma hebreo. ¿Por qué el idioma griego? Porque la Biblia fue tanto escrita en hebreo originalmente como escrita en griego por los sabios de la Septuaginta. Y en esto el judaísmo farisaico, saduceo, rabínico, todas las vertientes del judaísmo que ustedes quieran, no puede negar que la Septuaginta es una versión adecuada y correcta de la Biblia. Entonces, la versión en griego de la Biblia, ¿qué dice? Esto que les acabo de decir, ¿sí? Que tomó una pleura, ¿sí? De Adán. Entonces, ¿qué es una pleura? Bueno, ustedes acá pueden ver, yo busqué para que ustedes lo puedan tener, los diccionarios griegos más importantes. No usé el diccionario en castellano, el diccionario Vox, por ejemplo, en castellano. Fui a los que son los diccionarios internacionales, ¿sí? El diccionario en inglés y el diccionario en francés. El diccionario griego más importante en inglés es este, el que es hecho por Leader y por Scott. ¿Sí? Y tiene también una revisión de Jones. Bueno, Liddell y Scott, ustedes pueden googlear Liddell y Scott y van a encontrar que es el diccionario griego más importante del mundo. Bueno, ¿qué dice en el diccionario griego en inglés más importante del mundo? Que una pleura, como ustedes pueden ver acá, es un rib se escribe, ¿no? Rib. Ustedes lo pueden buscar. Rib, R-I-B, en inglés significa costilla. Entonces, ¿qué nos dice el diccionario griego en inglés más importante? Que la pleura es una costilla. Bueno, y ustedes pueden ver que acá hay muchas cosas escritas. Entre ellas dice arist, ¿sí? Arist, H-A y un número. ¿Qué es esto de arist? Bueno, los diccionarios de idiomas dicen dónde aparece, o bien por primera vez, o bien en el lugar más importante una palabra. ¿Por qué? Porque si no este Liddell y este Scott, podrían inventar las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Liddell y Scott, ¿sí? Buscaron en libros griegos muy antiguos dónde aparece esa palabra. Uno donde lo encontraron es precisamente un libro de Aristóteles, ¿sí? Aristóteles, ustedes saben que fue un sabio griego. Bueno, Aristóteles tiene un libro, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Denme un segundito. Tiene un libro que se llama Historia, Investigación sobre los animales, Historia Animalium, dicho en latín. En su libro Historia de los animales, Aristóteles utiliza la palabra pleuron, acá está puesto, yo esto se lo puedo dar a quien lo desee, ¿sí? Esto lo pueden encontrar en internet, dicciogriego.es, ¿sí? Acá hay traducciones del idioma griego. Esto es del libro Historia de los animales, ¿sí? Investigación sobre los animales de Aristóteles, y acá aparece Tom pleuron anocen. ¿Qué significa esto? De las costillas arriba. Esta es la primer mención que estos sabios realmente del idioma, como Liddell y Scott, encuentran de un libro muy antiguo de Aristóteles, donde la palabra pleuron significa costilla. Ahora, esto es, como les dije, en el diccionario griego que aparece en inglés, que cualquiera que sepa inglés lo puede consultar. Ahora,
Ustedes conocen que hay un diccionario que se utiliza mucho en el cristianismo, que es el diccionario Strong. Bueno, ¿qué dice el diccionario Strong en Génesis 2:21? Nuevamente, dice Tom pleuron autu, como yo traduje, of his rib, de sus costillas. El diccionario Strong también entiende que la palabra pleura significa costilla. Y por ejemplo, esto es en Génesis 2:21, donde aparece costilla. Génesis 2:22, acá aparece nuevamente rib, costilla. El diccionario Strong entiende a la palabra pleura como costilla. Bueno, este es el que yo más manejo, que es el diccionario en francés, el diccionario hecho por Bailly. Bailly fue un eh, eh, experto, filólogo, gramático de Francia. Y hizo un diccionario de francés y griego. ¿Sí? Eh, Estamos hablando de gente muy, si me permite la expresión argentina, muy grosa. Estamos hablando de catedráticos, ¿sí? No estamos hablando de improvisados de internet que miran 2 videitos y dicen cualquier tontería. Estamos hablando del traductor más importante de habla latina. ¿Sí? Piense usted que el francés también surge de latín, por eso dije habla latina. Bailly, un traductor francés, es el más importante y de hecho, por ejemplo, en Argentina, en las universidades en Argentina, se utiliza el diccionario Bailly de griego-francés. Cualquier persona que haga la carrera de letras, ¿sí? En Argentina, tanto en universidades estatales como privadas, utiliza el Bailly, este diccionario. ¿Qué dice Bailly con respecto a la palabra pleura? Bueno, dice que es una cote significa costilla. Luego dice, o propre en parler de l'homme et des animaux. Bueno, yo el francés es un idioma que lo aprendí. Esto significa, literalmente, hablando de la costilla de los hombres y de los animales. O sea, para Bailly, que es el traductor más importante de griego que se utiliza en Francia, en España y en las universidades de América, para Bailly la pleura es una costilla. ¿Qué dice el código? Ahora vamos al hebreo. ¿Sí? Todo esto en griego. En griego, claramente, pleura es costilla. Bien. ¿Qué dice en hebreo? Bueno, en hebreo hay una de las versiones más antiguas que utiliza el judaísmo. No estoy hablando de los que creemos en Yeshua, estoy hablando del judaísmo rabínico. La versión más importante que utiliza el judaísmo rabínico es el llamado Códice de Alepo. El Códice de Alepo es la versión más antigua que sobrevive del judaísmo rabínico. Es lo que utilizó, por ejemplo, Maimónides. Maimónides fue uno de los sabios más importantes de la Edad Media del judaísmo. Rabí Moshe ben Maimón, llamado Maimónides. ¿Sí? Este señor, lo que actualmente es el Cairo, en Egipto, tuvo en sus manos el código de Alepo, el Códice de Alepo, y directamente del Códice de Alepo hizo sus transcripciones para algo que se llama la Guía de los Descarriados, que es un libro muy utilizado en el judaísmo, que yo, el que lo quiera, se lo puedo brindar. ¿Sí? Acá no hay nada secreto, todo está a disposición de cualquiera. ¿Qué dice el Códice de Alepo en esto? Bueno, y acá les tengo que decir en hebreo. Acá dice, Baipel Yahweh Elohim, Tirdema al Adam, ahora se lo traduzco, Beishan, Beikaj, Ahat, Mislatab, Bisagol, Bazar, Tajetnao. Yo entiendo que no les importa nada. Ustedes dirán, no entiendo nada de hebreo, no me interesa. Perfecto. Voy a esta partecita, ¿sí? Donde dice que tomó algo. Acá donde dice que Dios tomó algo. ¿Qué tomó? Baikaj, Ahat, Mislatab. ¿Qué es esta mislatab? Bueno, la slatab son las costillas. Está diciendo que tomó de la costilla. ¿Y qué es? ¿Cómo se dice costilla en hebreo? Tzela. ¿Cómo les puedo probar que costilla, que tzela significa costilla? Bueno, voy directamente a las cuestiones del judaísmo rabínico. Ustedes acá pueden ver una página que se llama sefaria.org. Sefaria.org no es una página en castellano, la tienen que traducir. Pero sefaria.org es una página judía, ¿sí? Que pone textos bíblicos y textos talmúdicos. Entre ellos, por ejemplo, pone algo que se llama la Carta de Jerusalén. La Carta de Jerusalén contiene en un lugar la palabra Tzela. ¿Qué dice
sefaria.org, que es Sela, costilla. Acá lo tienen, costilla. ¿Y en qué se basa la página sefaria.org judía para decir que es costilla? En el diccionario Klein. El diccionario Klein es un diccionario hecho por Ernest Klein, que ustedes lo tienen acá escrito, el que quiera se puede dirigir a la página, ¿sí? Se hizo en Canadá en esta fecha. Acá lo tienen, diccionario Klein, hecho por Ernest Klein, es un diccionario de la Academia Rabínica, ¿sí? Para que se entienda. O sea, no es un diccionario de los que creemos en Yeshua, ni es un diccionario de los improvisados de Internet, es algo que se estudia, no me sale en castellano cómo se dice esto, en lo que sería la universidad rabínica, para llamarlo de alguna forma, ¿sí? Bueno, este diccionario Klein dice que la tzela es una costilla. Bien. Por último, acá ustedes lo pueden tener, ¿dónde aparece la palabra tzela como costilla? En algo que se llama la Carta de Jerusalén. La Carta de Jerusalén, el que la quiere encontrar, está en la Biblioteca Nacional de Israel. Acá está la página de internet. Lo único van a tener, si lo buscan, van a tener que traducirlo automáticamente. Bueno, la Biblioteca Nacional de Israel tiene la Carta de Jerusalén, que de acuerdo al diccionario de Klein, de Ernest Klein, tiene la palabra tzela, que significa costilla. Entonces, ¿cómo aparece en el diccionario de Strong? Como costilla. Bien. Voy a otro dato más, por si esto fuera poco. Hay un rabino, el rabino Eliezer, que escribió algo que se llama el Pirkei. Sí, el Pirkei sería el Pirkei, una especie de tratado del rabino Eliezer. ¿Qué dice el rabino Eliezer? Estoy hablando de un judío rabínico, ¿sí? Un rabino no israelita mesiánico, ni improvisado del grupo de Shalom 132. Estoy hablando de alguien que estudió en el rabinato, ¿sí? Una persona que es un rabino de verdad, no un inventado. Bueno, ¿qué dice el Pirkei? Escrito, el tratado escrito por el rabino Eliezer. Bueno, refiriéndose a Génesis, dice, el santo bendito sea, esto en hebreo lo decimos el Akadosh Baruj Hu. Les voy a contar algo para que ustedes lo sepan, ¿sí? Para que lo tengan presente. Cuando ustedes lean que alguien dice el santo bendito sea, ¿sí? Apréndanlo. Se trata de un cabalista. Tengan mucho cuidado con lo que esa persona escribe. ¿Sí? Cuando alguien dice el Akadosh Baruj Hu, significa el santo bendito sea. Eso lo ha escrito un cabalista. ¿Por qué estoy citando un cabalista? Para que se vea que ellos mismos dicen lo mismo que digo yo. El santo bendito sea tuvo compasión del primer Adán y para que no sintiera ningún dolor le arrojó el sueño de un sueño profundo y lo hizo dormir mientras tomaba una de sus huesos de su costado y la carne de su corazón y la hizo una ayuda idónea para él. ¿Qué tomó? Un hueso de uno de sus costados. ¿Ven claramente que lo dice acá? Bueno, esto lo dice un rabino del rabinato aceptado por el judaísmo rabínico. Voy a otra cosa más. ¿Qué dice el Zohar, por ejemplo? Que es el libro básico de lo que es el misticismo judío, de la Kabbalah. Bueno, el Tikunei Zohar, el libro del Zohar, dice que Dios, ¿sí? Bueno, para construir a la mujer, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Bien, ¿queda alguna duda acerca de que tanto el judaísmo rabínico como nosotros, como yo, entendemos que se trata de una costilla? No, no hay ninguna duda. Entonces, ¿de dónde surge esto de decir que se trata del costado y no de la costilla? Bueno, esta es la forma en que yo me expreso en hebreo, ¿sí? Yo sé que a veces en castellano suenan duras algunas palabras, pero en hebreo se habla así, créanme. ¿De dónde surge la tergiversación, el cambio este? De la porquería llamada Torah Emet, que seguramente ustedes han sentido hablar, que circula mucho entre los grupos mesiánicos como si fuera algo valioso. Es, ni siquiera es valorado en el judaísmo rabínico. Es algo que le dan valor en el judaísmo mesiánico. ¿Y por qué? Porque está basada en los comentarios de Rashi. Rashi fue un comentarista de la Edad Media de Francia.
Rabbi Shlomo Ben Ishak. Los comentarios de Rashi son tomados por una parte del judaísmo, ¿sí? Pero es tomado por lo que se llama Torah Emet, que es muy utilizada por el judaísmo mesiánico. ¿Qué dice la Torah Emet? Bueno, esto está directamente de la Torah Emet. Dice, Hashem Elohim hizo caer un profundo sueño sobre Adán, el terráqueo. Buah, ya me perdono, pero me empiezo a reír. Y así este se durmió. Entonces, fíjense que dice Hashem, cuando ustedes vean Hashem, esto es propio del judaísmo rabínico. Hashem significa el nombre. Dice, entonces Hashem tomó uno de sus lados y cerró con carne en su lugar. Bueno, ¿por qué dicen esto? Porque Rashi dice que el primer humano tenía forma de hombre de un lado y forma de mujer del otro. Eran como, imagínense, un hombre y una mujer pegados. Dice que Dios los hizo así. Les aclaro que esta tontería no la cree la mayoría del judaísmo rabínico. Esta tontería la cree un pequeño grupo dentro del judaísmo rabínico que desgraciadamente es el que toman para escribir la Torah Emet. Y esto, Torah Emet, ha circulado por toda América como si se tratase de algo bueno, algo profundo. Es realmente tomado como algo menor en el judaísmo. Bueno, esta fábula es la que crea la idea de que el hombre y la mujer fueron creados juntos. Eh, Estoy tratando de no reírme, ¿sí? Pero esto ni siquiera es tomado con seriedad dentro del judaísmo, ni siquiera es tomado por el misticismo, ni siquiera es tomado en los institutos rabínicos, es tomado como esas partes del Talmud a la cual no se le da seriedad. Pero como les digo, se ha llegado a que en el mundo de habla hispana circule esta Torah Emet y lo tomen como algo valioso. Seguramente alguno de ustedes escuchó hablar de la Torah Emet. Creo que la Kadosh israelita sirve más que la Torah Emet. La verdad que los tengo que decir de esta forma. Porque, como les digo, ni siquiera es valorada en el judaísmo. Y ahí Juan también dice que sí. ¿Qué pasa? Que en América, y créanme que esto lo digo con respeto y con dolor, hay tanta ignorancia desde el pueblo cristiano que se acerca a las raíces hebreas, que toman cualquier cosa como válida. Es un poco lo que nos decía Emiliano recién, de esa persona que decía, ¿por qué no hacen predicaciones sobre esto que se ve en el cielo? Porque realmente es una tontería. Pero claro, desgraciadamente tenemos eso por delante y uno tiene que dar una batalla muy grande con todas estas cosas.